Oremos que el Señor nos hable en esta mañana. Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre, por el privilegio de formar parte de tu iglesia. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu amor y tu misericordia derrochados hacia nosotros, Señor. Gracias te damos por ello. No merecíamos tanta bondad, Señor, y tú la has derramado sobre nuestras vidas, Señor, y te damos las gracias. Queremos también, Señor, en esta mañana poner nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestra alma, todos nuestros sentidos, Señor. Queremos, Padre amado, dirigirlos a ti, Señor, para que tú nos hables en esta mañana. Háblanos, guíanos, Señor, a través de tu palabra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abrimos las Biblias, por favor, en Josué 3, Josué capítulo 3. Veo que tenéis ganas de sentaros, ¿vale? Había pensado leer de pie, pero bueno, veo que tenéis ganas de sentaros. No pasa nada, quedaros sentados, ya os habéis sentado. Próximo culto quitamos todas las sillas. Muy bien, Josué capítulo 3. Vamos a leer este texto, todo el capítulo. A ver que hoy ¿podemos tener en pantalla ahora sí el PowerPoint? ¿Ya está? ¿No? A ver, que el equipo de proyección me está diciendo que tengo que dirigir yo hoy aquí. Ahora sí. Muy bien. Josué capítulo 3, ¿vale? Ahí tenemos ya. Vamos a leer todo el capítulo. ¿Lo tenéis? ¿Sí? No aparecerá en pantalla, por lo tanto tienes que seguirlo en tu Biblia. Ya sea que la tengas en papel o en tu dispositivo, el texto no va a aparecer en pantalla. Dice así la palabra del Señor. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretam. Y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Muy bien.
hasta aquí la lectura de este texto. Y es una historia preciosa, ¿verdad? Una historia maravillosa que nos revela que desde hace muchos siglos Dios tiene un plan. Dios está en misión hace muchos siglos y está llevando a cabo su plan. Este plan que acabamos de leer, ¿no?, tenía que ver con la introducción del pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿vale? Y el Señor también tiene un plan para nuestro tiempo. Dios tiene un plan del que quiere que nosotros formemos parte. Este es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo para llevar a cabo el plan de Dios. Esta es una historia de esas que leemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Que cuando vamos a ella, ¿qué hace esa historia? Yo no sé si consigue lo mismo en ti que consigue en mí. Aumentar mi fe, ¿verdad? Aumenta nuestra fe de forma sobrenatural. Espero que eso sea lo que sucede en tu vida, en tu corazón, en esta mañana. Que cuando analicemos esta historia, quizás ya solamente con la lectura que hemos hecho, ¿no?, y ver que Dios tiene un plan poderoso, un plan en el que Él va a formar parte milagrosa de ese plan, ¿vale? Eso consiga aumentar tu fe. Por enfocarnos un poco, ¿no?, en lo que vamos a hablar en esta mañana, todos sabemos que cuando empieza el libro de Josué, hemos leído el capítulo 3, pero cuando tú empiezas leyendo el capítulo 1, dice que Moisés ha muerto. Dice, Moisés ha muerto, y entonces Dios hace un llamado a Josué para que sea él quien guíe al pueblo. Este pueblo que durante 40 años ha estado deambulando por el desierto, ha estado dando vueltas, ¿no?, durante 40 años, y ahora es el momento. Ahora es el momento, bajo el liderazgo de Josué, en el que Dios quiere llevar a Israel. ¿Para qué? Para que tomen la tierra que prometió a sus padres. Y sabemos que todas las personas que salieron de Egipto, mayores de 20 años, no entraron en la tierra prometida. ¿Conocéis la historia, verdad? Conocemos cómo el pueblo se rebeló contra Dios. Y el Señor tomó la decisión de que todos aquellos que habían salido de Egipto, que habían visto los grandes milagros, las grandes proezas del Señor en Egipto, y ahora dudaban del poder de Dios, no entrarían en la tierra prometida. Y el Señor decidió que todos los que pasaban los 20 años de edad no entrarían. Tan solo Caleb y Josué. ¿Y por qué ellos entraron? Dice la Biblia, porque tenían un espíritu diferente. Y a manera de introducción quiero leer esto que nos dice la palabra acerca de Caleb y Josué. Dice Números capítulo 14, el versículo 6, dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradase de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Palabras de Caleb y de Josué ante la duda que el pueblo manifestó para tomar la tierra. Y luego saltamos al versículo 24, la decisión del Señor ante esta situación. Dice el Señor: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Wow. Así que nos dice la historia que Josué y Caleb se pusieron del lado del plan de Dios. Cuando todo el pueblo se posicionó en contra de Dios, Josué y Caleb, estos dos hombres, tenían otro espíritu y dijeron: no, si Jehová se agrada de nosotros, si Él está con nosotros, nosotros tomaremos la tierra, los devoraremos, los comeremos como pan. Tan solo es necesario que Jehová se agrade de nosotros, que nos aseguremos de que Él está con nosotros, y entonces obtendremos la victoria. Hermano, yo no sé si hasta este punto ya el Espíritu Santo te ha inquietado de alguna manera con lo que has escuchado, no por mis labios, sino por la lectura que hemos hecho de su palabra. Pero cuando yo preparaba este mensaje, y por eso quise leer estos versículos que nos llevan
a esos dos personajes tan importantes en la Biblia como Josué y Caleb, a mí ya me surge un deseo en mi corazón. Algo que le quiero pedir al Señor. Yo quiero tener el espíritu que hubo en Caleb y en Josué. Yo quiero tener un espíritu diferente. Yo quiero tener el espíritu de aquel que se posiciona del plan del lado de Dios. De aquel que dice, yo creo que si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está con nosotros, ¿por qué hemos de temer? Si Dios tiene un plan, vamos a llevarlo a cabo. Si Dios tiene un proyecto, si Él está en misión con su pueblo desde hace tantos siglos y este es nuestro tiempo, ¿por qué no ponernos del plan del lado de Dios? ¿Por qué dudar? Señor, yo quiero tener ese espíritu. Yo quiero tener el espíritu de Caleb y de Josué. Pero volvamos a nuestra historia, la que hemos leído en esta mañana. Y vamos a aprender 3 aspectos importantes de esta historia antes de que vayamos a tomar de la mesa del Señor el pan y el vino. El primero de ellos, yo le he titulado el Jordán. Voy a mirar atrás a ver si voy bien. Voy bien. Chicas, hacedme una señal ahí. Si se me olvida pasar las diapositivas, me hacéis alguna señal, ¿vale? La primera yo le he titulado el Jordán. Dice el versículo 1, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron ¿hasta dónde? Hasta el Jordán. Y reposaron allí antes de pasarlo. El Señor tiene un proyecto con su pueblo, al igual que lo tiene con nosotros. Y lo primero que se encuentran cuando llegan a poseer la tierra es que tienen que pasar el Jordán. Así que esta es la primera dificultad que deben superar. Una vez más, después de 40 años, el Señor va a poner a prueba la fe y la confianza de su pueblo. 40 años atrás, ¿qué sucedió? El pueblo dudó. No creyeron en el poder de Dios. No creyeron que era posible. Y ahora una vez más están ante una encrucijada. Hay que pasar el Jordán. Y se está poniendo una vez más a prueba la fe y la confianza del Señor. Josué ya sabe que no va a ser fácil la tarea. Él ya envió 2 espías para reconocer la tierra. Ya sabe que hay en ese lugar hombres de gran estatura. Están los hijos de Anak, hombres que dice la Biblia que eran como gigantes, que eran ciudades fortificadas. Josué lo sabe. Es más, Josué 40 años atrás formó parte de ese grupo de espías, de esos 12 que fueron a reconocer la tierra. Así que saben que la tarea no va a ser fácil, pero antes de empezarla se encuentra con una gran dificultad. Es que hay que pasar el Jordán. Hay que pasar al Jordán. Y podríamos pensar, vamos a ver, han pasado 40 años en el desierto y durante todo este tiempo Jehová ha hablado repetidamente a Moisés. Le ha dado la ley, los mandamientos, todo lo que se estableció para el sacerdocio. Le dijo con lujo de detalles cómo se deberían de vestir los sacerdotes, cómo tendrían que ser las prendas que deberían de vestir para ejercer su ministerio. Les ha dicho cómo diseñar el arca del pacto, todo. Le ha hablado con lujo de detalles. Y yo me he preguntado, ¿y por qué no los preparó para pasar el Jordán? ¿Por qué no les dijo, vamos a fabricar barcas? Venga, ¿cuántos sois? ¿2 millones? ¿Cuántas barcas necesitamos? Cuando leemos el Levítico, el Deuteronomio, el Números, hay un montón de explicaciones de parte de Dios con lujo de detalles. Números, medidas, colores. Y tú puedes llegar y decir, vamos a ver. ¿Y cómo puede ser que si el Señor sabe que tienen que pasar el Jordán, no dice, tenemos 40 años para crear barcas, porque vamos a pasar un gran río? Pues no los ha preparado para esto. Lo cierto es que los lleva hasta este lugar y ellos no tienen los medios para pasar el Jordán. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene un plan y ese plan requerirá la fe y la confianza de su pueblo. Nosotros llevamos 5 meses, estuve revisando mis notas de las predicaciones que hemos estado compartiendo. Llevamos 5 meses hablando de la visión que el Señor nos da como iglesia. Ahora tenemos que ponernos en marcha. Porque escuchar la visión, como decíamos hace un momento, hablar de compañerismo, si no generamos los espacios y no participamos en ello, de nada nos sirve, ¿verdad? Hace unas semanas tuvimos un espacio para compartir. Teníamos nuestro tiempo después de los bautismos de comida juntos, un espacio para potenciar el compañerismo. Nosotros ahora hemos recibido la visión de parte del Señor, ahora debemos empezar a caminar en ella.
Y posiblemente nos debamos encontrar alguna dificultad, que tengamos que cruzar algún Jordán. Cada uno de nosotros es posible que tengamos nuestro propio Jordán, nuestro propio río que debamos cruzar. Para algunos de nosotros ese Jordán puede que sean hábitos dañinos en nuestra vida espiritual, hábitos que están dañando nuestro cuerpo y tengas que tomar decisiones al respecto. Para algunos de nosotros quizás tenga que ver con la administración del tiempo. Quizás a la hora de empezar a caminar en el plan de Dios, tú descubres que no hay tiempo en tu agenda apartada para estar trabajando tu vida espiritual. Y eso suponga un cambio también. Para otros quizás, posiblemente lo que tenga que hacer, ese Jordán que tiene que enfrentar ahora, es elegir mejor el entorno en el que se mueve a diario. El entorno de amistades, las conversaciones que está escuchando. Quizás es demasiado tóxico. Y la clave para nosotros está en si vamos a tener el espíritu de Josué y Caleb para pasar ese Jordán. Si estamos verdaderamente dispuestos a confiar que Dios hará lo sobrenatural y nosotros haremos nuestra parte. Así que la garantía que tenían en este momento a la hora de atravesar ese Jordán, esa primera dificultad para ponerse en marcha en el plan de Dios, para llevar a cabo la voluntad que Dios tenía para ellos en ese momento, afrontar ese Jordán, esa dificultad, suponía que tenía que tener la garantía ¿de qué? De que la presencia del Señor iba con ellos. Y ese es el segundo punto en esta mañana. La presencia del Señor. La historia que hemos leído dice en el versículo 15, dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Así que el arca de la presencia del Señor debía ir delante. Su presencia estaba allí. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que la presencia del Señor estaba en el arca? Porque dice o establece como norma que el pueblo, nadie que no fuera un sacerdote elegido por Dios para este ministerio, podía acercarse a menos de 2000 codos. Esos son aproximadamente 900 metros de distancia. Estamos hablando casi de 1 kilómetro. El pueblo no se podía acercar al arca a 1 kilómetro de distancia prácticamente. Entonces imagínate que el milagro que el Señor va a hacer va a suceder a muchos metros de distancia. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor les va a acompañar, está en el arca, pero ellos no se pueden acercar a ella. Yo no sé cuántos de vosotros habéis leído que la ciencia está intentando desmentir que Dios abrió en algún momento el mar Rojo para que su pueblo pasase huyendo de Egipto. La ciencia está intentando desmentir esto que la Biblia registra como un hecho histórico, como un hecho poderoso de parte de Dios para traer liberación a su pueblo. La ciencia está diciendo que lo que sucede realmente es que hay una zona del Mar Rojo que cuando esta zona está en verano baja tanto el nivel de las aguas que con un poco de brisa, con que haga un poquito de viento, queda descubierta la zona por donde pasó el pueblo de Israel. Que no hubo ningún milagro. Lo que la Biblia nos dice en esta historia es que el Jordán estaba desbordado, ¿no? Que era la época de la siega y las aguas se desbordaban por todas sus orillas. Y que además el arca de la presencia del Señor iba adelante y la gente no podía acercarse a más de 900 metros de esa arca porque serían consumidos por la presencia del Señor. Así que lo que garantiza a este pueblo el inicio de esa marcha, de ese plan de Dios, es saber que la presencia del Señor va adelante. Que la presencia del Señor está delante de su marcha. Y en muchas ocasiones, para nosotros, ese Jordán, que como dice la historia, aparece crecido en este momento, ¿vale? Lo cual supondría mayor dificultad para ellos. No era que había un riachuelo y podíamos ver claramente dónde íbamos a pisar. De hecho, la historia que acabamos de leer dice que el arca iba adelante y ellos podrían verla a lo lejos. ¿Por qué? Para que pasasen por un lugar donde nunca habían pasado. Así que era la presencia del Señor la que iba abriendo camino. Les iba marcando a ellos la ruta segura.
Y para muchos de nosotros, nuestro Jordán, ¿vale? Esa dificultad que seguramente tengamos que afrontar o que estemos afrontando en este momento de nuestra vida, en la que estamos queriendo acercarnos más a Dios. Estamos queriendo crecer más en la comunión con el Señor y de repente, ¿sabes qué pasa? El Jordán se hace más grande. Parece que cuando mejor queremos hacer las cosas, se dificultan más las problemáticas. ¿Os ha pasado eso alguna vez? ¿A que sí? ¿Verdad? Tú dices, voy a enfocarme ahora a vivir para el Señor. Ahora sí, esta es la definitiva. Esta vez sí. Y de repente, aquello que era un pequeño problema que tenías que superar, creció, se hizo más grande ese problema, se hizo más difícil de sobrellevar. Eso es lo que le está pasando al pueblo cuando llegan y se encuentran en el Jordán crecido. Pero para ellos la garantía, la importancia es la presencia del Señor. Dice el versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretam. Y las que descendían del mar de Araba al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Las aguas del Jordán se amontonaron, retrocedieron en Adán. Adán era una pequeña ciudad, un pueblo que estaba aproximadamente a 25 kilómetros del lugar por donde pasó el pueblo de Israel. 25 kilómetros. Entonces entendemos que la gente tuviese que tener una distancia casi de 1 kilómetro al arca. ¿Por qué? Porque el agua se había detenido 25 kilómetros antes. Y eso me lleva a mí a una reflexión. Cuando nosotros tenemos que pasar el Jordán, nuestro propio Jordán, nuestras dificultades, ¿vale? Nos estamos asegurando, lo primero que hay que asegurarnos es la presencia del Señor. Tenemos que asegurarnos que la presencia del Señor va con nosotros. Esa era la garantía para el pueblo. El arca de la presencia va. Nosotros vamos detrás. Y cuando el arca de la presencia va delante, Dios ya inició un milagro 25 kilómetros antes. Ellos no lo estaban viendo. Ellos no estaban viendo lo que Dios estaba haciendo 25 kilómetros. ¿Quién tiene una visión de 25 kilómetros? Nadie. Salimos aquí y los que mejor ven hasta la rotonda de arriba, ¿verdad? Los que vemos poco necesitamos las gafas para llegar a la puerta. Pues 25 kilómetros antes del paso del pueblo de Israel, ya Dios había detenido las aguas. Las había desviado hacia el mar muerto. Tenemos que confiar, hermanos, de que si tú estás viviendo una dificultad, estás experimentando tu propio Jordán, pero estás buscando la presencia del Señor, te estás asegurando de que la presencia del Señor esté a tu lado, aunque no estés viendo nada, Dios ya está obrando. 25 kilómetros más lejos ya empezó Dios un milagro. En aquel entonces no tenían WhatsApp, no había nadie por allí diciendo, oye, que ya pararon las aguas. No había televisión vía satélite, no estaba emitido en directo. Por lo tanto, ¿qué había? Presencia de Dios, confianza y fe en sus promesas de que pasarían por el Jordán, que Dios iba a abrir camino. No había barcas, pero Dios tenía un plan. Y ese plan incluía milagro, incluía su intervención poderosa. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Asegurarse la presencia del Señor. El arca iba adelante. Nosotros tenemos que confiar que si estamos acercándonos al plan de Dios, que si estamos asegurándonos su presencia en nuestra vida, Dios está haciendo un milagro, aunque tú no lo hayas visto todavía. A 25 kilómetros, a 50 kilómetros, yo no lo sé. Hace aproximadamente 1 año y medio, yo recuerdo una mañana en la que salí a hacer deporte, y el tiempo en el que yo hago deporte es un tiempo también que yo aprovecho para meditar en la palabra, para pensar en las cosas que tengo que hacer. Y entonces recuerdo levantar de forma espontánea una oración al Señor y decir al Señor, wow, quisiera que implementaras algún cambio en mi vida, en mi ministerio. No sé, tengo la necesidad de que algo pase. Se quedó una oración así, suelta. ¿Sabéis qué pasó los meses después? El Señor me trajo a este lugar. El Señor me trajo a este lugar de visita. Y aquí estamos. Algo que fue una oración desde mi corazón, diciendo al Señor, Señor, yo necesito que algo pase.
en mi vida espiritual, que muevas algo. El Señor ya había empezado ese proceso. El Señor ya lo estaba haciendo desde antes, mucho antes de que yo se lo pidiese. Así que cuando nosotros nos aseguramos la presencia del Señor, tenemos que confiar de que Él ya empezó la obra, de que Él ya está trabajando para que tú consigas superar, pasar ese Jordán. En aquel entonces, el pueblo de Israel necesitaba el arca de la presencia del Señor. Si el arca no iba, no había victoria. Si el arca no iba adelante, no había seguridad. Nosotros hoy en día no tenemos un arca. Nosotros hoy en día tenemos las promesas en la palabra del Señor, de que si buscamos, si anhelamos su presencia, verdaderamente la obtendremos. Os voy a convertir en unos versículos que nos dan esa garantía. Jeremías 29 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscando su presencia. Él ha prometido. Él ha prometido que si le buscamos, nos oirá. Que si le buscamos de todo corazón, Él se dejará encontrar. Salmo 145. El Señor está cerca de todos los que le invocan. De todos los que le invocan en verdad. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Él ha prometido su presencia, hermanos, si le buscamos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, buscarle, acercarnos a Él confiadamente, dice además. Los únicos que podían transportar en aquel entonces el arca eran los sacerdotes elegidos por el Señor para este fin. Como hemos dicho, las personas que no habían sido llamadas a este ministerio tenían que estar a distancia del arca para no ser consumidos. Nosotros hoy, dice la palabra, que nosotros hemos sido constituidos real sacerdocio mediante la fe en Jesucristo. No necesitamos un equipo de personas específico, apartado por Dios para esa tarea. Nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, somos sacerdotes del Dios Altísimo mediante la fe en Jesucristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos beneficiarios de la presencia de Dios. Podemos estar tan cerca como deseemos de la presencia de Dios. Además dice la Biblia que no solamente podemos buscar la presencia del Señor, sino que es que Él ha decidido venir a morar en nosotros. Dice 1 Corintios 6, pero el que se une al Señor, ¿estás unido al Señor? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Sabemos que Dios ha puesto su espíritu en nosotros. Y qué misterio tan precioso es esto, ¿verdad? O sea, ¿nos parece un misterio? Que pensemos en Jesús por un momento, ¿no? Jesús es Dios, ¿verdad? Y le vemos en su vida caminando en esta tierra durante su ministerio, que aún siendo Dios, tenía que buscar la presencia del Padre, ¿verdad? Él iba a buscar la presencia íntima con el Padre. Cada mañana se apartaba, terminaba sus labores, su ministerio, y se alejaba para buscar la presencia del Padre. ¿No es un misterio? Siendo Dios, necesitase la presencia, porque era 100% hombre. Nosotros no somos Dios, ninguno de nosotros, pero el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Y aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, necesitamos buscar la presencia del Señor. Y aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, lo cual ya es un misterio, siendo como somos nosotros, ya es un misterio, pero dice la Biblia que Él ha decidido venir a morar en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y aún así debemos buscar su presencia, buscar la llenura de su Espíritu Santo. Lo necesitamos. Y es un gran misterio. Nunca podremos explicar realmente esto tan fácil como la matemática, que 2 y 2 son 4, puesto que requiere fe, requiere confianza en sus promesas, requiere confianza en su palabra.
Para los más aplicados, los más conocedores de la palabra, saben que este texto que acabamos de leer de Primera de Corintios hace referencia a la necesidad que tiene cada creyente de vivir en integridad, en pureza sexual. ¿Verdad, Rafa? Este texto que acabamos de leer, Primera de Corintios, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Pero si tú lees todo el contexto de este pasaje, está hablando acerca de la importancia que tiene en la vida de cada creyente hacer buen uso de su cuerpo. Y está hablando de la pureza sexual y de la obligación que tenemos como creyentes de vivir en integridad. Así que voy a aprovechar este texto y este enfoque que hago ahora mismo. ¿Para qué? Para dar paso al tercer punto de esa enseñanza, que es la santidad. Dice: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Así que hay un Jordán que hay que cruzar, hay unas dificultades, hay una presencia que necesitamos, pero también hay una santidad. Y Josué le dice al pueblo: tenéis que santificaros. Dios va a hacer maravillas, pero se espera de vosotros, se espera del pueblo santidad. Santificarse tiene que ver con apartarse para Dios, ¿vale? Pero se hacía demasiado extenso. Estuve investigando en qué consistía en aquel entonces, ¿no? Santificarse para Dios, y había un montón era demasiado, ¿no? Todo el proceso sacrificial y todo lo que tenían que hacer. Así que he querido centrarnos en lo que tenemos que hacer nosotros. Santificarse tiene que ver con apartarse para Dios. Lo que Dios ha apartado del mundo para Él se considera santo. Por ejemplo, su iglesia es santa, ¿no? Sus hijos son de Dios, son santos. Su nombre es santo, su espíritu es santo, sus caminos son santos, su trono es santo, sus ángeles son santos, su palabra es santa. Todo lo que Dios apartó y le pertenece a Él es santo, porque Él es santo. Y sabemos que la Biblia hace referencia a nosotros como sus santos. Cuando leéis las cartas de Pablo, que dice: a los santos dirigiéndose a la iglesia, ¿verdad? A los que habéis sido llamados a ser santos, escribe Pablo introduciendo muchas de sus cartas. ¿Y sabes qué? Dios tiene un plan para ti y para mí. ¿Sabes cuál es? Tu santificación, nuestra santificación. Antes de que inicie ese paso al Jordán, antes de que inicie ese plan, ese proyecto que Dios tiene con el pueblo en este momento de la historia, es necesario ¿qué? Santificarse. Santificarse. Nosotros queremos caminar en la visión de Dios. Tenemos dificultades, algún Jordán estás atravesando, pero queremos formar parte del plan, del propósito, de la misión de Dios en este tiempo, en este lugar. Asegurémonos su presencia. Acerquémonos a Él confiadamente. Clamemos a Él, busquémosle, porque le hallaremos. Y además, dice Josué al pueblo: santificaos. Santificaos. Pero esa parte no nos va a gustar tanto. La santidad tiene un precio. La santidad tiene un precio. Primera de Pedro dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Soy santo. Santidad tiene que ver con examinar toda nuestra manera de vivir. Es lo que dice Pedro aquí. Sed santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Toda. Así que santidad para nosotros tiene que ver con examinar toda nuestra manera de vivir y apartarla para Dios. Dejar todo aquello que afecta nuestra comunión con el Señor y dirigirla hacia aquello que agrada a Dios. Vosotros sabéis que Dios es el autor de nuestra salvación y también de nuestra santificación, ¿verdad? Es Dios quien nos da la salvación y es Dios quien hace en nosotros posible la santificación. Ahora bien, hay una gran diferencia entre la salvación y la santificación. La salvación es algo que Dios nos regala por la fe en Jesucristo. Es un regalo de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que el pecado trajo la muerte, pero Dios trajo la salvación y la vida en Cristo Jesús.
¿verdad? Es el regalo de Dios para nosotros. Por eso no hay nadie más salvo que otro. Nadie puede decir, yo soy más salvo que tú, porque la salvación es la misma para todos. Si has depositado tu fe en Cristo, igual que yo, somos salvos los dos. A diferencia de la santificación, si hay gente más santa que otra. ¿Por qué? Si Dios es el que ejerce en nosotros la santificación también, ¿por qué hay gente más santa que otra? Porque la santificación sí requiere algún tipo de sacrificio. La santificación tiene un precio. Y por eso hay gente que en poco tiempo crece en su vida espiritual, crece en su compromiso en cuanto a la santificación, y otros no. Algunos hemos sido más perezosos en cuanto a ¿qué? En cuanto a exponernos a los medios que Dios nos dejó para nuestra santificación. Algunos hemos sido más perezosos, no lo hemos pensado más a la hora de ¿qué? De buscar la oración, a la hora de acercarnos a la palabra, a la hora de escudriñar y aplicar la palabra en nuestras vidas. Otros hemos sido, quizás otros han sido más diligentes y han dicho, esto me lo voy a tomar en serio, me voy a tomar en serio la oración. He escuchado en la iglesia que dicen que en la oración hay poder, que en la oración está el secreto de la comunión y del crecimiento en la vida espiritual. Me lo voy a tomar en serio. Y otros dirán, bueno, mañana, ¿no? Empiezo mañana. Y pasa el tiempo. Y por eso en la iglesia encontramos personas en distinto nivel en cuanto a su santificación. ¿Por qué? Porque aunque Dios es el que la desarrolla en nosotros, tenemos que poner de nuestra parte. Y tiene un precio. Hay un precio a pagar por nuestra santificación. En muchos de nosotros, ese precio, si te propones crecer en tu compromiso con la santificación, en muchos de nosotros, ¿sabes cuál va a ser el precio? La soledad. La soledad. A veces cuando tú te propones mayor compromiso con el Señor, la gente con la que sueles compartir, que no está tan de acuerdo con tus valores y con tu fe, ¿qué va a pasar? Te van a dejar de lado. Hay familiares con los que tú te lo pasas genial, dándole sin control, ¿no? Hablando sin mucho control, y de repente tú dices, wow, Santiago dice que yo tengo que cuidar la lengua. Que la lengua es un pequeño fuego que enciende que genera un gran incendio. Que es mejor ser pronto para oír y tardo para hablar. Y entonces tú, que estás en un entorno familiar donde la murmuración, la crítica y muchas cosas, de repente tú entiendes que eso no conviene. Y entonces de repente te callas. ¿Qué va a pasar con esos familiares? Te van a dejar. Porque la santificación tiene un precio. Y puede ser soledad. Puede ser vivir con menos recursos. Puede ser tener que vivir con menos capacidades económicas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la santificación, ese proceso de santificación en tu vida te supondrá a lo mejor tener que trabajar menos horas. Aunque eso suponga menos ingresos. Tiene un precio, la santificación. Para otros quizás, santificación empiece por madrugar. Josué, que era el líder del pueblo, dice que se levantó de madrugada, ¿verdad? A revisar el campamento y a llamar a los oficiales. A lo mejor para nosotros el precio que hay que pagar es tener que madrugar, dormir un poco menos. Y a veces no estamos dispuestos a eso. La santificación también puede pasar por esperar cosas. Y a veces la espera tampoco es fácil. La santidad requiere disciplina. Por eso muchos avanzan rápido en su proceso de santificación y otros no avanzamos tan rápido. La santidad requiere disciplina, dice Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Identificar aquello que nos impide avanzar, un peso en nuestro proceso de santificación, es importantísimo. Mirad la frase que leí hace un par de semanas. Dice, el abuso de algo inofensivo. ¿Recuerda esta frase? El abuso de algo inofensivo quiere decir algo que no es pecado.
un pequeño peso. Como la tele, las redes sociales, el deporte, es la raíz del pecado. ¿Qué está diciendo? Dice que hay cosas que no son malas en nuestra vida, pero que si no le damos el lugar que le corresponde, sino que hacemos uso de ello de forma descontrolada, siendo algo inofensivo, se convierte en un problema. Se convertirá en la raíz de algún pecado. Estoy plenamente de acuerdo con esta declaración. A esto es lo que llamamos, creo, lo que dice el escritor de Hebreos, el peso. Despojémonos de todo peso. Quiere decir algo que no es pecado, pero que llevamos en nuestra vida y nos está limitando. Y le estamos dando mayor lugar en nuestra vida del que le corresponde. Me he sentido confrontado cuando he leído esto, porque hace unos años, cuando empecé a crecer en mi vida espiritual, lo sabéis bien que me gusta mucho hacer deporte, es algo que disfruto muchísimo. Y entonces hace unos años me propuse nunca hacer más tiempo de deporte que el que pasara orando. Porque entendí que si yo destinaba 45 minutos al deporte, no podía destinar 15 minutos a la oración. Y entonces decidí, en aquel entonces, que si yo hacía 30 minutos de deporte, debería hacer más tiempo de oración. Fue un reto personal, ¿eh? Y recuerdo qué bendición, qué fruto trajo eso a mi vida. ¿Por qué? Porque sin darme cuenta, solamente por mantener algo que me gusta, que es hacer deporte, que no es malo, que está bien, que aporta beneficios a mi vida, ¿no? Descubrí que necesitaba ponerlo en un segundo nivel de importancia en cuanto a lo que tenía que ver con mi vida espiritual. Y por el deseo de no perder algo que me gusta, conseguí establecer una serie de hábitos en mi vida espiritual que me beneficiaban mucho más para mi proceso de santificación. Y me sentí confrontado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque al leer esto y preparar este mensaje, recordé que hace ya algún tiempo abandoné ese propósito. Y en muchas mañanas me he encontrado en la tesitura de decir, wow, son 5:30 de la mañana. ¿Qué hago? ¿Oro o me voy a correr? Y muchas veces he decidido irme a correr. Y entonces he dicho, wow, aquí estoy cometiendo un error. Estoy dándole un lugar a algo en mi vida que no es malo, es bueno. Está comprobado científicamente, que hay un médico aquí que ratifique que hacer deporte es saludable, ¿no? Es bueno, no es nada malo. Pero si está ocupando mayor lugar que los aspectos que benefician tu proceso de santificación, más lugar, más tiempo, le estás dando mayor prioridad, se está convirtiendo en un problema en tu vida. Es un peso que tarde o temprano será la raíz de un pecado. Se terminará convirtiendo en un ídolo en tu vida. Así que os pongo esto como ejemplo, no para que tomáis el mismo ejemplo de lo que os comparto de mi experiencia personal, pero sí que es importante identificar aquello que son pesos y que no le demos mayor lugar de el que le corresponde en nuestra vida. Identificar aquello que es pecado es importante. No podemos, hermanos, no podemos negociar con el pecado. No podemos trivializar el pecado y mucho menos ignorarlo. Un pecado de una noche destruye tu familia, destruye tu ministerio, destruye tu vida espiritual. No se puede trivializar con el pecado. Escuchar esta frase que leí hace también un tiempo. Dice, la exposición repetitiva al pecado, en cualquiera de sus formas, nos va desensibilizando. Quiere decir, haciendo perder la sensibilidad con el paso del tiempo. Y nos vamos acostumbrando a mayores niveles de pecado. A diario estamos expuestos al pecado. Y dice que la exposición repetitiva al pecado nos hace perder sensibilidad. Y terminamos aceptando el pecado como parte de nuestra vida. Y entonces he pensado en este ejemplo. Mira este ejemplo. Hace muchos años tú ibas a la playa y los vestidos de baño de las mujeres eran de manga larga, ¿verdad? Con el paso de los años se fue reduciendo el tamaño de la prenda del vestido de baño, ¿verdad? Que ya prácticamente hoy no existe, ¿verdad? Hoy ya prácticamente no existe. El traje de baño es toalla y chanclas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hemos ido perdiendo la sensibilidad, ¿verdad? Ante la desnudez. Y hoy en día
Si un niño le llevas con 6 años a una playa, ¿verdad? Y lo que se encuentra son personas prácticamente desnudas, pues con 12 años ya para él no va a ser suficiente esto. Con 16 menos. Hemos ido perdiendo la sensibilidad. ¿Y por qué no hablar también de lo que son las censuras en los programas de televisión? Hace unos años tú veías apto para 7 años y te quedabas tranquilo, ¿verdad? Hoy en día no estés tranquilo, hermano. Yo te digo a ti que ni siquiera muchas veces lo que se cataloga como para 7 años se puede ver. ¿Por qué? Nos hemos ido desensibilizando. Cada vez se permite más el pecado. Y eso atenta contra nuestra santificación. Yo admiro, tiene todo mi respeto, las personas especialmente las mujeres de la fe musulmana, ¿no? Que aún viviendo en culturas totalmente contrarias a su fe, se ponen su velo, van con su velo, ¿no? ¿Por qué? A pesar de que la gente pueda considerarlo malo, ¿no? Burla, motivo, o lo que sea. El año pasado tuvimos oportunidad con mi esposa de ir de vacaciones a un lugar. Estuvimos hospedados en un sitio y se ve que era un paso de mucha gente de esta que viaja para África en tiempo de verano. Y había muchas chicas en la piscina de origen árabe y sus trajes de baño eran al tobillo y al puño. Era su traje de baño. Y les daba igual. Les daba igual. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen así? Porque es su compromiso con su fe. Y nosotros nos hemos ido desensibilizando mucho en cuanto al pecado. Cada vez, sin darnos cuenta, nos hemos expuesto cada vez más a pequeños niveles, pequeñas dosis de pecado. Y ahora hemos perdido dónde está el límite. En muchas cosas. En lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que hablamos, en cómo vivimos. Por eso, la santificación requiere disciplina. La santificación tiene un precio. La vida cristiana disciplinada es la excepción y no la regla. ¿Conocéis el dicho, no? De que toda regla tiene su excepción. Pues desafortunadamente en la vida cristiana nos pasa lo contrario. La disciplina no es la regla, es la excepción. Y por eso quiero retaros, hermanos, retémonos nosotros como iglesia este año. ¿A qué? A disciplinarnos, a asumir el precio que hay que pagar por nuestra santificación. Dios tiene un plan, tu santificación. Dios tiene un plan, quiere llevarnos a pasar ese Jordán. Dios tiene un plan, quiere que disfrutemos de su presencia. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Y nuestra parte pasa por anhelar, buscar su presencia. Nuestra parte pasa por trabajar en nuestra santificación. Nuestra parte pasa por tener el espíritu correcto ante el plan que Dios tiene para nosotros, al igual que lo hicieron Caleb y Josué. Vamos a ponernos en pie. Debemos hacer nuestra parte, hermanos. Dios va a hacer la suya, la milagrosa. La poderosa es de Él. Nuestra parte, la que está en nuestro tejado. Vamos a proponernos, iglesia, este año comprometernos con el plan de Dios, con nuestra santificación, con buscar su presencia. Da igual el Jordán que tengas por delante, la dificultad que estés afrontando ahora mismo. Si buscas su presencia, si te pones en sus manos, dispuesto a trabajar tu santificación, Dios va a hacer lo poderoso. Dios va a detener las aguas a 25 kilómetros de distancia. Empezará el milagro. Creer en Él, que Él tiene todo el poder. ¿Lo crees? Que si Él está con nosotros obtendremos la victoria. Depositar toda nuestra confianza en Él es lo que debemos hacer, es lo que está en nuestra mano. ¿Estás de acuerdo con esto? Vamos a adorar al Señor y te animo a que pienses en esto. Gracias a las chicas que han pasado la imagen. ¿Por qué no adoramos al Señor y te animo a que medites? Medites un momento y luego iremos a tomar la Santa Cena. Pero medita en esto que hemos hablado en esta mañana. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan. Este es nuestro tiempo. Josué tuvo su momento. Caleb tuvo su momento. El pueblo que dudó y no se sumó al plan de Dios
tuvieron que pasar 40 años en el desierto y no vieron la tierra. Este es nuestro tiempo. Sumémonos al plan de Dios. Creámosle a Él. Adoremos al Señor, hermanos. No hay lugar tan alto, tan grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar tan alto, tan grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Así es, Señor, no hay mejor lugar que en tu presencia, Señor. Tantas veces cantamos esto, Señor, y creemos verdaderamente que no hay mejor lugar que tu presencia. Pero en esta mañana, Señor, según hemos escuchado en tu palabra, hemos de buscar, Señor, anhelar, desear, Señor, tu presencia. Tú nos has prometido estar con nosotros hasta el final. Tú nos has prometido tu compañía, tu cercanía. Pero necesitamos buscarte, Señor. Al igual que tú, Jesús, lo hacías buscando la presencia cada día del Padre. Queremos nosotros también en esta mañana comprometernos a crecer en la búsqueda de tu presencia, Señor. Sabemos que hay dificultades en nuestra vida que hemos de afrontar, pero sabemos que con tu presencia, Señor, es posible. Que tu presencia va adelante, Señor, abriendo camino. Queremos sumarnos a tu plan, Señor, al plan y proyecto que tú tienes para esta iglesia, al plan y proyecto que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Y entendemos que es necesario, Señor, crecer en nuestro compromiso con la santificación, Señor. Queremos exponernos mucho más a los medios que tú has provisto para nuestra santificación, Señor. La oración, la palabra, el servicio, la evangelización, Señor, el conocimiento de tu escritura. Ayúdanos a ser disciplinados, Señor, a pagar el precio, Señor. Queremos crecer en santificación en este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aquí están nuestras vidas, Señor. Las ponemos a tus pies, porque no hay mejor lugar que a tus pies, Señor.
Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Así es, Señor. Así es, Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a recordar esta palabra que tú traes a nuestro corazón en esta mañana, Señor. Queremos sumarnos a tu plan, Dios. Queremos estar de tu lado, Señor. Depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Tú harás lo sobrenatural, lo milagroso, Señor. Queremos dar pasos de compromiso, Señor. En el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús. I used to